Buena tarde para todos los que se van conectando. Bienvenidos. Buena tarde para mi hermano Edwin. Para Liliana Zapata, muy buena tarde, bienvenida. Vas en el carro, Edwin, ten cuidado por ahí, ¿no? Mucho cuidado. Listo. ¿Qué tal el audio? ¿Cómo me escuchan? ¿Sí me están escuchando bien? Hola, amor, buena tarde, ¿cómo estás? Vamos a esperar un poco más de tiempo para que más personas se vayan conectando, ¿vale? Esperemos a que más personas se conecten y ya iniciamos. Ok, Liliana, muchas gracias. Gilberto Hernán Londoño, muy buena tarde, bienvenido. Como les decía, vamos a dar un poco más de espera para que más personas se puedan ir conectando. Mientras tanto, por favor, vayan alistando su Biblia, su agenda, su esfero o lápiz, el que utilicen. Vayan abriendo su Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a estar hoy en primero de Samuel, capítulo 11. Primero de Samuel 11, ¿vale?
Buena tarde, Vilma Clarisa, que se está conectando en este momento. Vilma Clarisa, muy buena tarde. Carlitos, buenas noches, buenas tardes. Buena tarde, Vilma. Voy a silenciarte un momento el micrófono, ¿vale? Bueno, gracias. Gustavo Mora también, buena noche, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buena tarde, perdón, pero ya casi noche, ya va entrando la noche. Aquí ya es noche. Okay. Está oscuro. Hoy aquí en Puerto Gaitán llovió todo el día, no para nada, o sea, todo el día estuvo lloviendo. Mi esposa está levantando la mano, ¿quieres decir algo? Te voy a silenciar un momento, Gustavo. Ah, ya lo silenciaste, bien. Andrea Orozco, Natalí, mi cuñada en Bogotá, muy buena tarde, bienvenida. Vamos a dar la esperita un poco más antes de iniciar. Por favor, estén muy atentos que hoy voy a dejar 2 tareas. Hoy voy a dejar 2 tareas, entonces estén muy atentos. Hola Natalí, buena tarde. Buena tarde, buena tarde. Vamos a dar otra espera un poquito más a que más personas se puedan conectar. Vamos a dar hasta las 6:15. 3 minutos más e iniciamos con una oración. Bueno, en 2 minutos más iniciamos, ¿vale? En 2 minutos. Ángela, buena tarde. Veo que te tocó conectarte por Facebook. Listo, no importa. Igual, lo importante es que puedas escuchar la prédica hoy. Aquí se está conectando mi suegro. Vamos a ver cómo le va a mi suegro con la conexión. María Esmir, mi madre hermosa. Muy buena tarde, madre. Bienvenida a la reunión. Bella Dídima. Bella, muy buena tarde. Estás en Bogotá. Bienvenida. Muy buena tarde.
En un minuto iniciamos. Vamos a iniciar con una oración. Mi suegro también se acabó de conectar. Muy buena tarde, bienvenido. El día de hoy me encuentro desde Puerto Gaitán Meta. Estoy transmitiendo desde Puerto Gaitán Meta y como les contaba, hoy llovió todo el día acá en Puerto Gaitán. Como les dije, por favor alisten sus agendas, su esfero, su lápiz o lo que utilicen, su Biblia. Vayan abriendo el primer libro de Samuel en el capítulo 11, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, 6:15. Voy a iniciar con una oración y damos paso entonces a Beli Moreno. Muy buena tarde, Beli. Bienvenida. Beli desde Ricaute. Ah, creo que tú fuiste una de las mujeres que bautizó a Vilma Clarisa. Muy buena tarde, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Bueno, voy a iniciar con una oración, ¿vale? Cariñoso Señor Dios, Rey de Israel, te doy muchas gracias por esta noche ya que comienza, Padre mío. La tarde está terminando, Señor. Y qué privilegio, Padre, poder sentirte, Dios, haber sido acompañados el día de hoy por ti, Padre mío, porque nos guiaste, porque nos has cuidado, porque estamos aquí, Señor, aprendiendo un poco más acerca de tu palabra, aprendiendo de tu verdad, Señor. Pero por favor me utilices por medio de tu espíritu para llevar un mensaje claro y sincero, Señor, a las personas que están del otro lado de la pantalla, Padre mío. Por favor, utilízame grandemente y sabiamente también, Señor, que las palabras que salgan de mi boca vengan guiadas y dirigidas por ti, Santísimo Rey. Solamente por ti, Señor, que eres Dios, que reinas y gobiernas por los siglos de los privilegios, Dios. Santísimo Rey, te ruego por favor se puedan conectar más personas o si hay algunos que están ahí tratando, Dios, por favor, permítele, Señor. Y pues, Padre, te voy a rogar por algunas personas que me han pedido desde hace un tiempo por acá. Te voy a rogar por Rose Monet y su salud, por Julián Lucero también y su salud, por Carmen, la vecina de mi cuñada Yani en Panamá y su salud, Dios, por Janet León, la tía de mi esposa Laura, por su salud, pero también por su espíritu, Dios, por su alma, que por favor la ayude, Señor, a cada día esforzarse más en buscarte a ti, Santísimo Rey, que pueda encontrarte, Señor, que pueda tomar la decisión de estudiar la Biblia. Te ruego por la esposa de Lirio Sánchez, que tiene pancreatitis. Santísimo Dios, por favor, ayúdale en esta condición que al parecer es permanente, Señor. Te ruego mucho por Liliana Zapata, por su yerno, por sus nietas, por su familia. Santísimo Dios, por favor, bendícelos mucho. Te ruego por Lucero Zapata, la hermana que también estés al control de su salud, Señor. Te voy a rogar por Frankelina Herrera. Esta mujer perdió la memoria. Por favor, Dios, ayúdale a ella y a su familia en esta difícil situación o en esta condición, Señor. Te voy a rogar mucho por Flaminia Álvarez, que al parecer tiene una enfermedad pulmonar, Dios, por Vilma Clarisa Muñoz, que se bautizó hace poco tiempo, Dios, porque la ayudes a crecer espiritualmente cada día más, porque su familia empiece a darse cuenta o a ver los cambios que ella pueda empezar a tener, Señor, y porque ellos también puedan tomar la decisión de estudiar, Santísimo Padre. Te ruego por Amparo Godoy, por su salud, por Jocelyn Lover también, Santísimo Padre, por su recuperación, por Elsa Quintero, su esposo, sus hijos, Dios, por favor, bendícelos. Te voy a rogar también, Señor, por Hilberto Ramírez, por su salud. Ya, pues, al parecer se ha recuperado un poco de su malestar por la tensión, pero ayúdale, Santísimo Dios, con los medicamentos que se toma, porque le sienten bien, Dios, y pueda estabilizarse su tensión, Padre. Te ruego por Ana Costa Ortega, falleció su esposo, te ruego porque tú de ahora en adelante seas ese esposo, Señor. Te ruego por el esposo de Ofelia en México, quien sufre un problema de vértigo, por Aurelio, que está enfermo de COVID, que pueda luchar esta batalla y poderla vencer, Señor. Te ruego por Rubiela, la esposa de Gilberto Londoño también, por su salud. Te voy a rogar por Wilson Nebrijo, creo que es hermano de Amparo Godoy, Dios, te ruego que lo ayudes porque también al parecer tiene COVID. Te voy a rogar por Yolanda Beltrán, por su salud, Señor, por Mercedes Pardo, Señor, por
su relación contigo, por el enojo que tiene a causa del encierro, aunque ella misma ha manifestado que tú has escuchado estas oraciones, Señor, y le has podido ayudar a mejorar esa condición. Señor, te ruego por Nicolás Navas, por Sebastián Navas, por Carlos Navas y por Norita, Dios, por este hogar, porque sea bendecido, Dios, por ti, porque tu espíritu brille, Dios, en esa familia, Padre mío. Te ruego por Ángela Suárez, que por favor le ayudes a fortalecer su relación contigo, Santísimo Dios, a enfocarse contigo, Padre, que pueda tener unos sueños más tranquilos, Santísimo Dios, que puedas tú abrigarla y cobijarla, Santísimo Rey. Te ruego mucho por Fernando Suárez, por Nubia Leguizamón, por este hogar, por este matrimonio, que por favor los bendiga, Señor. Te voy a rogar por mi sobrino Mateo, que está en el vientre de mi cuñada Yani, Santísimo Padre, que también por favor lo bendigas para que siga creciendo y desarrollándose bien, que el parto llegue a ser normal, Santísimo Padre, sin ninguna novedad, Señor. Y muchas gracias por este tiempo, Padre mío. Bendito seas tú, Señor. Te doy tantas gracias por este tiempo. Te ruego, por favor, me ayudes para que funcione bien toda esta tecnología, Padre mío, y podamos tener un tiempo agradable escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío. Te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos. Entonces, como les dije, vamos a ir a buscar en la Biblia. Vamos a empezar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11. Gilberto Hernán Londoño, buena tarde. Wilson Torres también, buena tarde, bienvenido. Dice Wilson Torres, me está preguntando, Carlos, buenas tardes, cuéntame, mi hermano, ¿qué pasó el domingo con el servicio que no pudo conectarme? ¿Fue que no hubo servicio? Gracias, mi hermano. Sí, Wilson, yo les presento excusas a las personas que estuvieron pendientes del servicio el domingo. Resulta que el servicio del domingo era una reunión, un servicio donde se unían varias iglesias. Estaba la iglesia de Zipaquirá, la iglesia en Venezuela, también estaba la iglesia en Venezuela, Zipaquirá, Villavicencio, Santander, ¿cierto? Y habían de otros lugares, no me acuerdo bien, pero resulta que al transmitirla, cuando yo fui a transmitirla por la página de la ICI Villavicencio, cometí un error y la transmití solamente a una persona de todos los que están en la ICI de Villavicencio, no la transmití al público, sino que la transmití a una persona. De hecho, me vine a dar cuenta de eso como el martes y ya había hecho varias publicaciones y pues solamente las estaba viendo una sola persona. Ahí sí, excúsenme, perdón por eso, pero voy a estar un poco más pendiente de esas cosas para estar transmitiendo pues a todo el público, ¿vale? Bueno, listo, entonces ya están todos listos. Beli Moreno también está ahí. Bueno, bien. Entonces vamos a ir a la Biblia, como les estaba diciendo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 1, vamos a leerlo. Voy a leer del 1 hasta el versículo 5. Hacemos un alto ahí y analizamos esa parte, ¿vale? Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 dice: un día Nahás, el amonita, se dirigió a Jabes de Galaad y la sitió. Pero los habitantes de Jabes le propusieron a Nahás que, si se aliaba con ellos, se comprometían a servirle. Nahás les respondió: haré alianza con ustedes, con la condición de que cada uno de ustedes se deje sacar el ojo derecho, así el pueblo de Israel quedará en vergüenza. Los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo nuestro territorio. Si nadie sale de nuestra defensa, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gabá de Saúl y le dijeron al pueblo las condiciones de Nahás, todos lo lamentaron y se pusieron a llorar. Saúl volvía del campo arreando los bueyes y preguntó: ¿qué le pasa al pueblo? ¿Por qué llora? Entonces le dieron el mensaje de los hombres de Jabes. En cuanto Saúl lo oyó, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se llenó de ira. Bueno, vamos a hacer un alto acá. Y recuerden que en el capítulo 10 y en el capítulo 9 de este libro, habíamos analizado en el capítulo 9 que Dios eligió al primer rey de Israel, a Saúl.
que había salido a buscar unas asnas del papá que se habían perdido y en el camino lo que encontró fue a Samuel y Samuel es quien lo bendice y lo unge como el nuevo rey de Israel. En el capítulo 10 ya vemos que Samuel lo presenta a Saúl ante el pueblo y les dice que ese es el rey que van a tener de ahora en adelante, ¿cierto? Que acuérdense que hubieron unas personas que antes despreciaron a Saúl, ¿verdad? Pero desde ese momento en que Samuel lo unge y lo presenta al pueblo, hasta este momento en el capítulo 11 pasó un tiempo que no pasó nada, o sea, Saúl siguió en lo suyo, normal, trabajando allá en las labores con su papá y nada más hasta este momento donde vemos que un rey o un líder amonita toma la decisión de atacar una parte de Israel, ¿verdad? Y entonces aquí se suscita esta situación porque los de ese pueblo que iba a atacar primero este rey, les pide que se saquen el ojo derecho si quieren hacer alianza con él y para que él no los ataque. Entonces lo que hacen estos hombres es decirle a Nahas, este rey, que por favor les dé 7 días para pedir ayuda en todo Israel a ver si hay alguien que los pueda defender y si no, por el contrario, entonces harán lo que él les está diciendo, que es pues quitarse en el ojo derecho. Y cuando llega hasta la región donde estaba Saúl venía de trabajar con los bueyes del papá, y entonces ve al pueblo llorar y él hace la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí es donde le cuentan lo que está sucediendo. Y entonces dice que Saúl se llena de ira. Entonces vamos a analizar primero el versículo 1. Entonces dice el versículo 1 que este rey fue a atacarlos. Y entonces Israel, analizando un poco Israel era en esa época, pero si ustedes lo ven hoy en día, también es una nación con muchos enemigos. Israel, los judíos, hoy Israel es una nación que a través de la historia ha tenido muchos enemigos y en esta época muchas naciones o muchos pueblos buscaban conquistarla, buscaban apoderarse de Israel, ¿sí? Entonces es muy susceptible a la que la estén atacando. Entonces aquí vemos el liderazgo que ejerció Saúl en ese momento, en esa batalla, contra esa tribu de guerreros que los estaba atacando, ¿sí? En este momento eso sirvió para unir a la nación y demostró que Saúl era un valioso gobernante militar. Entonces aquí ya el pueblo se pudo dar cuenta que Saúl era un poderoso militar y un gobernante o un líder militar muy fuerte. Ahora, el reinado de Saúl se vio fortalecido al salvar a la nación de la desgracia y al perdonar la vida de los que lo habían criticado anteriormente, porque más adelante lo vamos a ver, que cuando logran la victoria, algunos piden la muerte de las personas que en el capítulo anterior habían despreciado a Saúl. Bueno, en el versículo 3 vemos por otro lado que Israel estaba todavía desorganizada. En el versículo 3 estamos viendo que Israel estaba desorganizada pues porque llegó este rey a atacar a Israel por este pueblo y este pueblo pues no supo qué hacer sino decirle pues denos 7 días y hablamos en Israel a ver quién nos puede defender. Entonces vemos que no había un orden en esa nación de Israel, no había un líder, no había un caudillo. Y Nahas, el rey amonita, estaba apostando que nadie vendría en la ayuda de esa ciudad. Este rey, al parecer, daba por hecho que pues iba a vencer, entonces no había necesidad tal vez de pelear. Estaba convencido de tomar la ciudad sin pelear y así evitar una batalla. Era lo que pretendía este hombre. Y tal vez no estaba preparado para atacar la ciudad, ya que un ataque contra sus murallas podría durar semanas o meses. Porque este pueblo tenía unas murallas, entonces el hombre por eso fue y les dijo a ellos que los iba a atacar tratando o pensando que estos iban a rendir, pero lo que hicieron fue nos darnos 7 días y vamos a pedir ayuda. ¿Ok? Ahora, el versículo 6 dice que Saúl sintió ira. Entonces aquí es donde vamos a retomar un poco más esto y vamos a analizar, a ver si más adelante podemos hablar un poco de este tema.
Y también recuerden que hoy les voy a dejar unas tareas. Entonces estén atentos a las preguntas que vaya a hacer para dentro de 8 días me las puedan contestar. Bueno, entonces dice que Saúl sintió ira. Esta es una emoción poderosa, ¿sí? Es una emoción que a todos es tan poderosa, ¿cierto? Y que con mucha frecuencia lleva a las personas a herir a otras con palabras o con violencia física. La ira es algo, una cosa hasta incontrolable en muchas situaciones. Y puede llegar uno a herir a otras personas con palabras o con violencia física, a agredir. Pero la ira dirigida contra el pecado o el maltrato de otros no es negativa. Saúl estaba enojado, estaba molesto por la amenaza de los amonitas de humillar y maltratar a sus hermanos israelitas. El Espíritu Santo utilizó esa emoción, la ira de Saúl, para traer justicia y libertad a ese pueblo en ese momento. Cuando la injusticia y el pecado nos hagan enojar, a ustedes o a mí, que puede pasar, ahí es cuando nosotros debemos preguntarle a Dios cómo podemos canalizar esa ira o esa frustración de una manera constructiva, de tal manera que podamos ayudar a un cambio positivo y no frustrarnos en la culpa, ¿cierto? Entonces es poder, y es algo en lo que yo ando trabajando últimamente, como yo les he comentado, soy un tipo que por naturaleza soy soberbio, o lo era. Gracias a Dios últimamente llevo un tiempo de varios años donde he podido con la ayuda de Dios ir controlando esa soberbia y esa ira que a veces me asaltaba, ¿cierto? Y hoy en día puedo llegar a tener más control sobre mí cuando llega esa emoción, ¿cierto? Pero me ha ayudado mucho pensar en Dios, me ha ayudado mucho pensar en Jesús, en las escrituras. Mire lo importante que es que nosotros podamos aprendernos la Biblia, que podamos aprender algunas escrituras. Cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, cuando usted está constantemente nutriéndose y alimentándose de la palabra de Dios, en esos momentos difíciles esas escrituras llegan a la mente y nos ayudan y nos fortalecen, o por lo menos eso hacen conmigo. Y entonces he podido llegar a tener ese control y ese dominio y he podido canalizar esa ira o esa soberbia de tal manera que en vez de herir o hacer daño a alguien más, pueda más bien contrarrestarla y pueda servir o ayudar, ¿verdad? Eso es lo que en este punto de esta ira que sintió Saúl, me gustaría como que lo pudieran entender y lo pudieran vivir. Cuando ustedes tengan esas emociones de ira o de enojo, busquen la ayuda de Dios para poderlas canalizar bien. Por eso dice una escritura, si te enojas, no peques, que el enojo no te dure todo el día. Y sé que ahorita en estos momentos de cuarentena, unos porque están mucho tiempo en la casa encerrados, entonces eso como que causa ciertas actitudes y ciertas emociones difíciles de controlar, y otros que salimos por nuestro trabajo, pero que aún el trabajo como que se nos triplicó, cuadruplicó, y que eso también nos llena de tantas cargas y de tanto estrés. Poder descargar todo eso en Dios, poder descargar eso en su palabra, poder descargar en su amor, en su Espíritu Santo, en Jesús, ¿cierto? Para poder, entonces, poder canalizar y cambiar eso en nosotros, ¿vale? Continuemos ahora en el versículo 7 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 7. Dice ahí, tomó entonces un par de bueyes, hablando, entonces Saúl cuando escuchó, cuando Saúl entonces escuchó esa situación que había pasado ahí, entre los versículos 1 y 6, que este rey amonita estaba agrediendo o humillando a sus hermanos, entonces Saúl toma la siguiente decisión. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 7 dice, tomó entonces un par de bueyes, los descuartizó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con la orden de que
los mensajeros dijeran: así haremos con los bueyes de los que no sigan a Saúl y a Samuel. Fue tal el temor que el Señor infundió en el pueblo que se unieron como un solo hombre. Cuando Saúl les pasó revista en Besec, los israelitas eran 300,000 y los de Judá eran 30,000, los cuales dijeron a los mensajeros que habían llevado la noticia: digan a los de Jabes de Galaad que mañana, cuando el sol comience a calentar, serán liberados. Cuando los mensajeros anunciaron esto, los habitantes de Jabes se alegraron mucho y les dijeron a sus enemigos: mañana estaremos aquí para que hagan con nosotros lo que les parezca mejor. Pero al día siguiente Saúl distribuyó a los soldados en 3 batallones, que antes de que amaneciera cayeron sobre el campamento y, tomando por sorpresa a los amonitas, los hirieron de muerte hasta bien entrado el día. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron sin que siquiera 2 de ellos se vieran juntos. Versículo 12. Entonces el pueblo le dijo a Samuel: ¿dónde están los que dudaban que Saúl sería nuestro rey? Queremos que nos los entreguen para matarlos. Pero Saúl dijo: nadie va a morir hoy, porque el Señor ha traído la salvación a Israel. Por su parte, Samuel dijo al pueblo: vengan todos, vamos a Gilgal para renovar el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. Luego ofrecieron al Señor sacrificios y ofrendas de paz, y Saúl y todo el pueblo de Israel hicieron fiesta. Entonces aquí vemos el final ya de esta escritura. Y vamos a empezar entonces, como venimos analizando por algunos versículos, el versículo 7. En el versículo 7 ya empezamos a ver cómo este nuevo rey los obliga con amenazas a que lo apoyen a luchar. De hecho dice: coge los bueyes del papá, los descuartiza, ¿cierto? Y los envía por todos los pueblos de Israel y les dice: así como le pasó a estos bueyes, le va a pasar a los bueyes de aquel que no venga a pelear conmigo. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Pues sintió temor y le tocó salir a pelear, ¿cierto? Entonces, en este momento, es lo primero que empieza a hacer este nuevo rey, ¿no? A obligarnos a algo, y no tardaría mucho tiempo cuando empezara a reclamar mucho más de un pueblo que despreció el reino de Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel despreció el reino de Dios, el reinado de Dios, ¿cierto? Lo despreció para buscar un rey humano. Y ya estamos viendo lo que está pasando con este rey humano, ¿verdad? Que en este caso ya los está obligando con amenazas, diciéndole que no venga a pelear conmigo, pues le voy a descuartizar sus animales. Entonces, en este punto, Saúl todavía ve a Samuel, ¿cierto? Porque ahí está diciendo, él dice, que vengan en pos de mí y de Samuel, ¿verdad? Y Saúl está viendo a Samuel como parte integral del gobierno de Israel. Entonces Saúl se da cuenta que Samuel es importante en ese reinado y en esa dirección, en esa guía, en ese liderazgo. Y parece como si esa fusión o esa hermandad cristiana, voy a llamarla así, si la puedo llamar así, o ese discipulado que hay entre Samuel y Saúl, ¿cierto? También lo podemos llamar así, discipulado, porque lo que uno ve a través de las escrituras, de aquí en adelante, la relación que empieza a haber entre Saúl y Samuel, o entre Samuel y Saúl, es una relación de discipulado, ¿cierto? De los oficios de un profeta como Samuel y de un rey como Saúl, ¿sí? Y parece que hubiese sido hecha adrede para sostener el liderazgo y la guía oportuna del pueblo, esta relación entre estos dos hombres, ese discipulado, este vínculo de hermandad cristiana o de discipulado, si se hubiera mantenido a través de la historia, el futuro de Saúl habría sido diferente, porque más adelante vamos a darnos cuenta que el futuro de Saúl no fue muy bueno, a causa de que él rompió esa relación de discipulado con Samuel.
¿cierto? Entonces, como dice la escritura que está en Eclesiastés, y por favor me acompañan a Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés 4, 9, por favor. María Consuelo Ramírez, muy buena noche, bienvenida. Didier Gustavo Mora, muy buena tarde, bienvenidos. Pacheme Nadegue, bienvenido, muy buena tarde. No sé de dónde nos acompañas, pero me parece que es como francés. Bueno, José Ignacio ya está conectado, muy buena noche. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés 4, 9, por favor acompáñenme. ¿Listo? Eclesiastés 4, 9 dice, dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Otras escrituras dicen sacan más provecho de su trabajo o sacan más provecho de su esfuerzo. Esta escritura dice, dos son mejor que uno porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta, pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Por eso nosotros en la Iglesia de Cristo Internacional llamamos a los hermanos al discipulado. Discipulado es que yo pueda contar con una persona que voy a hacerlo especial en mi vida, otro discípulo, ojalá más sabio que uno o entre los más sabios que uno pueda encontrar entre el reino de Dios. Conseguir un discipulador, ¿cierto? Y apegarse a él para poder ir siendo direccionados al punto que si en algún momento mi relación con Dios flaquea o mi vida cristiana flaquea, este otro discípulo o discipulador me ayude, me levante cuando yo me caiga. Por eso dice la escritura, dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes o sacan más provecho de su esfuerzo. Dos personas trabajan más que una sola persona. Entonces, por eso es importante que, y es una invitación para ustedes que están allá, que puedan tener entre sus hermanos discípulos en la Iglesia de Cristo, un discipulador o un par de discipuladores que les puedan ayudar en sus momentos difíciles. Ahora, por otra parte, vemos que el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, ¿cierto? Ahí en el versículo entre el 6 y el 7, ¿cierto? Y cayó temor de Dios sobre el pueblo, porque con la amenaza que hizo Saúl de que si no venían a pelear les iba a descuartizar los bueyes, el pueblo tuvo que acudir. De manera que la recién inaugurada monarquía de Saúl gozaba del poder y de la presencia de Dios, porque acuérdese que en dos clases anteriores Samuel le dijo a Saúl, haz lo que bien te pareciere, que Dios estará contigo. Y en este momento le pareció bien a Saúl amenazar al pueblo para que salieran a pelear. ¿Ok? El versículo 8 del primer libro de Samuel, del capítulo 11, el versículo 8 habla de Judá. Mire que ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 8, se habla de Israel y se separa de Judá, aunque Judá es parte de Israel. Les voy a contar, y aquí va a salir aquí van a salir dos tareas de esto que vamos a analizar acá, del versículo 8. Judá es una de las 12 tribus de Israel. Generalmente es mencionada en forma separada de las otras tribus, de las otras 11, y hay varias razones para eso. Judá era la tribu más grande de las 12. Eso lo encuentran en Números capítulo 1, versículo 20 en adelante. Era la tribu más grande y era la tribu de la que descenderían la mayoría de los reyes de Israel. De esa tribu de Judá descendieron la mayoría de los reyes de Israel. ¿Ok? Eso está. Vamos a Génesis capítulo 49, en el versículo 8. Génesis 49, versículo 8. Y vamos a analizarlo. Buenas noches, Alirio, bienvenido. María Consuelo Ramírez, buenas noches, bienvenida. Pues ya te ha saludado, creo. Bueno, listo, entonces, Génesis capítulo 49, versículo 8. Dice ahí,
A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, sujetarás a tus enemigos por el cuello, y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa, te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congregarán los pueblos. Con tu pollino atado a una vid, con tu borrico atado a una cepa, lavarás tus vestidos en vino y en la sangre de las uvas tu manto, con los ojos rojos por el vino y los dientes blancos por la leche. Entonces, analizando ya esta a la que nos llevó, ¿por qué Judá? Y es que el primogénito de Jacob, recuerden que no fue Judá, pero él se convierte en el primogénito. Judá, el culpable de que vendieran a José como esclavo y el que trató de defraudar a su nuera, fue grandemente bendecido porque a él se le entregó la primogenitura y de él descienden la mayoría de los reyes. Y es donde quiero analizar este caso de Judá, porque alguno dirá, oiga, sí, ¿verdad? Si este Judá fue tan pecador, que fue el culpable de que vendieran a su hermano José como esclavo y que defraudó a su nuera, ¿cierto? Porque fue bendecido con esa primogenitura si a él no le correspondía. Él era el tercer hijo de Jacob. El primero era Rubén, ¿sí? Entonces, el problema aquí es que después de que el primogénito de Jacob, que era Rubén, fuera despojado de su primogenitura, fue pasada a Judá a causa de su pecado. Y aquí es donde está la tarea, ¿sí? Porque Dios había elegido a Judá para que de sus descendientes surgiera el linaje real de Israel. Y la tarea es la siguiente. Por favor, ustedes me van a colaborar para dentro de hoy en 8 días para que me expliquen por qué Rubén, siendo el primogénito, perdió la primogenitura y se la entregaron a Judá. Esa es la tarea. ¿Por qué Rubén, siendo el primogénito de Jacob, perdió la primogenitura y se la entregaron a Judá? Y ojalá pues también me puedan dar la referencia de la escritura o las escrituras donde está eso, ¿vale? Eso es una de las tareas. La segunda tarea para dentro de 8 días. Por favor, ustedes me pueden ayudar dentro de 8 días explicándome qué significa el nombre Jacob y qué significa el nombre Israel y por qué le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Entonces, ojo con esas 2 tareas para dentro de 8 días. Bueno, mientras tanto aquí estamos analizando en este capítulo de Samuel que se nos llevó a hablar de la tribu de Judá. Y Dios había elegido a Judá para que sus descendientes surgieran de ellos un linaje real, el linaje real de Israel. Este es el significado de no será quitado el cetro de Judá. Y esto pudo haber sucedido debido al gran cambio que ocurrió en el carácter de Judá. En Génesis capítulo 44, versículo 33 a 34, ustedes si quieren anótenlo, lo pueden leer más adelante. Génesis 44, versículos 33 a 34. Vemos que Judá tuvo un cambio significativo entre todos sus hermanos frente a su pecado cuando incitó a que los demás vendieran a José como esclavo, ¿cierto? Y también se arrepintió de cuando defraudó a su nuera. ¿Y por qué quería llevarlos hasta este punto y venirnos desde Samuel hasta Génesis a hablar de Judá? Porque este hombre en esta situación me hace pensar en nosotros mismos como cristianos. Nosotros no éramos primogénitos, ni somos primogénitos de Dios ni nada, ¿cierto? Pero sí es evidente que al bautizarnos, Dios hizo un cambio en nosotros, un cambio en nuestro carácter, ¿verdad?
Y ese carácter, ¿verdad? Día a día se va a ir reforzando y se va a ir puliendo hasta alcanzar el carácter de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que podamos entender en este momento. Se refiere entonces a Jesús, el único y verdadero Rey, nuestro único y verdadero Rey, a Jesús el único que sabe gobernar sobre nosotros, a nuestro Dios como Padre y al Espíritu Santo como la fuerza activa que nos enviaron para que nos guíe y nos ayude a ir avanzando en nuestro cristianismo y en nuestra vida. Y ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitando en nosotros, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. Jesús y Dios están ahí, transformando nuestro corazón. Entonces te imaginas a Dios y a Jesús aquí en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, trabajando cada día por mejorar nuestra condición. Y eso es una garantía. Para mí es una esperanza muy grande el saber que ellos están en mí, que Dios está en mí y que cada día me va a ayudar a fortalecerme más y a ir perfeccionando mi vida hasta alcanzar el carácter de Jesús. Y es interesante esto porque en cada uno de los discípulos, en cada uno de nosotros, que con fe hemos recibido el regalo de la salvación, al bautizarnos, es que Dios no se fija en nuestro pasado y tampoco en nuestros pecados pasados. Esos quedaron enterrados allá en el bautisterio. Lo que Dios ve es lo que hay en nuestro corazón, lo que realmente es la esencia de Dios, lo que es realmente la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y lo que puede hacer con nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, hoy en día, eso es lo que a Dios le interesa en nosotros. Nuestro presente, nuestro ahora, no nuestro pasado. El pasado quedó atrás, ya no existe. El futuro tampoco existe porque no ha llegado. Lo que realmente importa es el presente, porque es como un regalo. El hecho de que yo esté hoy acá o que ustedes estén allá, eso es un regalo. Por eso se llama presente, porque es un regalo poder llegar hasta este momento, ¿o no? El poder estar aquí escudriñando las escrituras vivos, para mí es un regalo. Y es algo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Y por eso quería llevarlos de esta de Samuel a hablar de Judá, porque vemos en Judá, a pesar de su pecado, un cambio. Y ese cambio en su carácter y en su actitud, ¿cierto? Fue lo que lo llevó a que Dios lo eligiera como el primogénito. Siendo el tercero, pasó a ser el primero por su cambio de actitud. Por eso es que les dejo la tarea, para que por favor en 8 días me digan por qué Rubén, el primogénito de Jacob, perdió su primogenitura y se la entregaron a Judá. Y, como les decía, también para que me ayuden, qué significa el nombre Jacob, qué significa el nombre Israel y por qué le cambiaron el nombre a Jacob por Israel, ¿vale? Bueno, pero continuemos ya para ir concluyendo nuestro estudio de hoy. En el versículo 15 del primer libro de Samuel, en capítulo 11, en el que venimos analizando, en el versículo 15, continuemos entonces con eso, con ese versículo, y dice ahí en el versículo 15 que lo coronaron, que lo confirmaron como rey a Saúl, a su primer rey. Los israelitas dice ahí que ofrecieron a Dios ofrendas de paz, y eso es bueno, porque al ver la victoria que Dios les había dado a través de Saúl, ¿cierto? Se dieron cuenta que a pesar de que ellos fueron necios al pedir un rey humano, Dios es tan compasivo que por medio de ese rey los está ayudando a ser librados de todos estos pueblos que los atacaban y los tenían sometidos, ¿cierto?
Las instrucciones para llevar a cabo esas ofrendas de paz las encuentran en Levítico capítulo 3, por si lo quieren ver, pero el sacrificio de paz era una expresión de gratitud y de acción de gracias a Dios, y simbolizaba la paz que viene a los que lo conocen y que vienen de acuerdo con que viven de acuerdo con sus mandamientos. Entonces aquí vemos el pueblo que, a pesar de su necedad de pedir rey, pues aún siguen reconociendo o estaban demostrando por medio de sus ofrendas de paz que Dios seguía siendo su verdadero rey. Desafortunadamente, como lo vamos a ver en estudios posteriores, esa actitud no perduró mucho. Y tal y como Dios lo había predicho en Levítico capítulo 8, ese pueblo más adelante se iba a olvidar de Dios por ir en pos de sus reyes humanos. Pero nosotros sí podemos, aún en medio de nuestra necedad o arrogancia o como le queramos llamar, o nuestra ignorancia, pero por medio del Espíritu Santo, Dios puede cambiar y volvernos a Él, a nuestro único y verdadero Rey, a nuestro único y verdadero gobernador. Yo desafortunadamente tuve la experiencia de haber abandonado el cristianismo en una época de mi vida con mi esposa. Hubieron como 2 años, hubo como 2 años en que, como 2 o 3 años, en que nosotros nos apartamos de la iglesia y a veces íbamos uno que otro domingo, pero éramos de esos cristianos religiosos de vivir aquí debajo del sobaco, ¿cierto? Y vivíamos una vida demasiado desordenada. Y fue a causa de perder esa relación con Dios, fue a causa de apartarnos de ese rebaño, de apartarnos de ese redil, de no encontrar un discipulador que nos levantara en ese momento en que caímos. Y nuestra vida fue muy tenaz. No quisiera comentarles ahorita, pero tanto ella como yo pecamos, y yo pequé mucho, y en eso pequé hasta contra mi esposa y todo. Pero fue Dios tan compasivo que nos rescató y nos trajo de nuevo. Y mire, gracias a Dios, donde me tiene hoy, predicando su palabra y llevando el mensaje. Pero lo que quiero yo aquí es invitarlos a que podamos darnos cuenta que Dios es nuestro único verdadero Rey. Lejos de Él, nada podremos llegar a ser y nada podemos llegar a vivir. Me parece, yo comparo a una persona que no es cristiana o que no está con Dios como a los zombies que uno ve en las películas. Andan ahí como por inercia. Se mueven y caminan, pero están muertos. Así como los zombies, los muertos vivientes. Están vivos, pero, caminan, pero están muertos. Nosotros los discípulos, los cristianos, estamos vivos, llenos de vida, de alegría, de paz, de amor, de verdad. Gracias a nuestro único y verdadero Rey. Porque como dice otra escritura que está en Romanos, porque bueno, sí, Dios es nuestro único y verdadero Rey, pero eso no significa que nosotros vamos a deslegitimizar a quienes nos gobiernan hoy en día, porque los gobernantes que tenemos allá donde estemos son los gobernantes que Dios ha permitido que tengamos gracias a las decisiones que nosotros tomamos. Porque como dice la escritura que está en Romanos 13, en el versículo 1, Romanos 13, 1, ¿cierto? Dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Entonces, que quede claro ahí que sí, Dios es nuestro Rey, nuestro gobernante, pero pues también tenemos que hacer caso, porque he tenido la oportunidad de ver algunos, yo tengo amigos que son cristianos en otras congregaciones, ¿cierto? Son de otra denominación, pero publican en sus muros en redes sociales el desacato a usar el tapabocas, el desacato a la cuarentena y estas cosas, que porque es una invención, que eso es dicen que es un complot mundial
¿cierto? Hablan de unas conspiraciones mundiales y entonces estos cristianos no están siguiendo las normas de acatar lo que es el distanciamiento de 2 metros, los tapabocas, la cuarentena, y eso está mal, porque ya sea verdad ya sea verdad o mentira lo del coronavirus, aunque yo les puedo decir, yo conozco y he tenido que orar, ahorita al principio oré por unas personas que están enfermas de COVID, ya supe de casos de personas que nos habían pedido que oremos de COVID y algunas ya murieron. Otros están luchando ahorita esa pelea. Entonces yo no creo que sea una mentira o una falacia eso. Pero aun si lo fuera, y es la norma que colocan, que toca andar con un tapabocas y un distanciamiento de 2 metros o una cuarentena, pues hay que obedecer porque es lo que nos lleva a la Biblia, como está en Romanos 13, a obedecer, ¿cierto? Y es lo que le agrada a Dios, ¿sí? Y mientras el obedecer a estos gobernantes no vaya en contra de la voluntad de Dios, pues no hay ningún problema y tenemos que obedecer. Pero vean, ya concluyendo el día de hoy de esta escritura de Primera de Samuel, capítulo 11, vemos una victoria acá en el pueblo de Israel, a pesar de que ellos despreciaron el reinado de Dios y pidieron un rey humano. Dios en su compasión y su misericordia les está entregando la victoria, porque ahí si no hubiese sido por Dios, que utilizó a Saúl, aún en medio de la ira que le dio a Saúl, pero la enfocó bien. Dios sí es como Dios ayuda a enfocar nuestras, por lo menos en este caso la ira, pero enfocarle a una cosa buena. Y a pesar de esa maldad, de ese pecado de desobediencia del pueblo de Israel, los salva. Porque si no hubiese sido así, este rey amonita había venido, les había sacado los ojos, el ojo derecho, a cada hombre, a cada varón, y los había esclavizado y los había sometido a esclavitud, y ha sido mucho más tenaz. Entonces, miren, nosotros no nos dejemos sacar el ojo derecho, no nos dejemos esclavizar por el pecado, nos pidámosle ayuda a Dios, no a un humano, no a un rey humano, sino a nuestro Dios, a Jesús. Y en este capítulo que vimos hoy, de la serie de Tras las huellas de Jesús, claro que podemos ver evidentemente a Jesús. En todo vimos hoy a Jesús ahí. Quien luchó por nosotros, quien se entregó en la cruz, quien venció la muerte, quien resucitó y está sentado a la derecha de Dios y nos gobierna. Sus mandamientos, sus enseñanzas nos deben gobernar. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por este tiempo. Le voy a rogar a los que están aún conmigo en Zoom, que ya no se quedó sino Vilma Clarisa, no entiendo por qué los otros se fueron, pero bueno, no importa. Igual los que están en Facebook, muchas gracias por acompañarme en hoy. Y recuerden la tarea, espero que esto que alcanzamos a ver hoy les haya podido servir, que hayan podido, que lo analicen un poco más, lleguen ahorita a sacar un tiempo, analicen las escrituras, repásenlas, ¿sí? Y encuentren para sí cómo pueden alimentarse espiritualmente de este capítulo, donde vemos a un Saúl que gracias al Espíritu Santo enfocó su ira para bien, ¿ok? Muchísimas gracias a todos por el tiempo que se han tomado, por estar ahí. Nuevamente vamos a empezar a retomar las reuniones pues los jueves los venimos teniendo. El domingo pasado, como les contaba, pues fue que desafortunadamente yo la embarré y le publiqué la transmisión a una sola persona de todo el grupo de la ICI Villavicencio en Facebook. Entonces no fue público. Pero sí me gustaría invitarlos para que nos viéramos ahorita el domingo a las 10 de la mañana nuevamente. Yo creo que vamos a poder cantar algunas canciones, tener algo de alabanza. Voy a pedirle el favor a algunas personas que son muy constantes en este grupo, si me pueden regalar por Messenger un mensaje o a mi teléfono, que ya lo voy a escribir acá, un WhatsApp con su nombre a las siguientes personas para poder incluirlas en el grupo de Zoom, que como ustedes son tan frecuentes, poderlas meter al grupo de Zoom y cuando hayan estas reuniones estén dentro del grupo de Zoom
y no desde el Facebook, porque la intención de ahora en adelante es que podamos interactuar un poco más, que puedan preguntar o que yo les pueda preguntar desde el grupo de Zoom y ustedes puedan irme respondiendo o puedan ir aclarando sus dudas ahí. Entonces, por ejemplo, Liliana Zapata, que es una mujer que siempre ha estado, es muy pendiente de estas reuniones. Te ruego, por favor, si me puedes dar el número para poderte agregar. También por aquí encuentro a Lirio Sánchez, ya lo tengo. Yo te voy a enviar el link. Por aquí vi Didier, Gustavo Mora, si tú quieres también. Gilberto Hernán Londoño, si me regalas el número. Wilson Torres también. Y yo los incluyo en las sesiones de Zoom. Beli Moreno, si tú quieres también. Y bueno, a medida que vayamos transmitiendo, yo voy a ir incluyendo más personas, ¿vale? Yo les voy diciendo. Silvia Jiménez desde México nos está saludando. Muy buena noche, bienvenida también. Alirio también ya te ha saludado. Mara Duque, muy buena noche, muchas gracias. Entonces, como les decía, si de pronto me regalan sus contactos y esto, y para poderlos incluir en el grupo de Zoom. Espero que esto les haya podido servir. Voy a terminar con una oración para que Dios nos pueda terminar de acompañar esta noche y nos permita descansar. Muchas gracias a ustedes por su participación. Recuerden que tenemos una tarea para dentro de 8 días. Cariñoso Señor, bendito Rey, gracias Santo Padre por tu amor y tu bondad, por tu compasión y tu misericordia, Padre mío, por guiar nuestros pasos, por llevarnos hasta este momento, Señor. Te voy a rogar, por favor, Padre mío, por mí y por las personas que están del otro lado, Santísimo Rey, y por las que van a ver esta prédica más adelante, que por favor, Señor, nos acompañes esta noche, que podamos descansar, renovar fuerzas para mañana, Santísimo Dios, que el día de mañana sea un día de mucha luz, de mucho amor, de mucha paz, de mucho amor, de mucha felicidad, aún si en medio de eso tenemos que enfrentar situaciones difíciles, contratiempos, luchas de alguna índole, de pronto nuestro mismo pecado, pero ayúdanos, Dios, para que triunfe tu espíritu y tu verdad en nosotros, Santísimo Rey. Gracias por este tiempo, Señor, bendito seas tú, mi Rey. Te oro, Padre, y te agradezco por todo esto, Señor, en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. En este momento voy a cerrar la transmisión en Facebook y me voy a quedar en Zoom con la única persona que quedó ahí. Entonces, muchas gracias a todos, que estén muy bien.